Ya tenemos un grupito interesante. Somos 12 por ahora. Se irán incorporando porque en los siguientes 5 o 10 minutos seguro que se nos incorporan más. Pero bueno, ya están aquí Pedro y Borja, que llevan desde un ratito haciendo los últimos preparativos para la sesión, que son súper trabajadores. Yo estoy muy contenta de por fin haber tenido la oportunidad de que ellos estén aquí, porque cuando montamos todo esto, en el fondo, yo a ellos les conozco desde que hicisteis el informe de COVID, que estamos hablando que estábamos todavía, esto es 2020, Sí, es que fue hace ya, años, hace más claro, de 2 años. yo ya todas las presentaciones de cómo recomponer y ya a cuánta gente mandamos aquella encuesta para que rellenaran si estaban bien, si estaban mal, cómo se sentían, si hacían deporte antes del COVID, si no hacían deporte, si tenían buenos hábitos. Y los resultados muy interesantes también por distribución. Bueno, ahora los enseñaréis. Entonces, claro, ves en vuestras edades la evolución es muy rápida y ves poquito a poco cómo van cambiando las cosas, los cambios de trabajo y es una delicia, la verdad. Entonces tenía muchas ganas de que estuvierais aquí. Y os voy a hacer las mismas preguntas que hago siempre a todas las personas que pasan, o a casi todos, porque no ha habido nadie que haya dicho que no, pero quería yo saber en la parte científica, cuál fue vuestro interés para, por ejemplo, hacer matemáticas, y no, porque los dos habéis estudiado matemáticas además, y no hacer, por ejemplo, industriales o físicas, que también hay mucha gente de físicas que estudian ahora mismo todos los datos. ¿Por qué no planteaste hacer ciencia de datos? Que eso también ahora lo estoy pensando, que no sé si cuando vosotros empezasteis ya estaba arrancado el grado, ¿no? Y No, no estaba. sí, no estaba todavía, vale. O sea, inicialmente, ¿por qué vuestro interés en ciencia? Luego, ¿por qué hicisteis matemáticas y ya dijisteis, oye, vamos a especializarnos y hacer un máster de datos en vez de iros por otro tipo de derrotero? Si hubo ahí algo que pasó que dijisteis fue clave para el cambio. Y ahora ya que estáis aquí, ¿cómo es trabajar en la empresa privada? Si os gusta dar clase o no dar clases, si estos proyectos en los que os metís con Emilio, como escribir libros, meter proyectos, informes de COVID, etcétera, etcétera, ¿qué os aportan a nivel profesional y a nivel de experiencia? Y un poquito de vuestra trayectoria. El Hay ruedo es muchas vuestro. preguntas, Pedro. ¿Empiezas tú? Contesta tú rápido primero. ¿Quieres? Vale, empiezo yo. Pues hay que situarse en segundo de bachillerato y en la decisión de elegir carrera. Pues yo siempre disfruté, sacaba buenas notas y disfruté bastante de las ciencias, de la biología, de la física, de las matemáticas, especialmente en bachillerato, física y matemáticas las recuerdo con cariño. Y ¿por qué no pasarnos a una ingeniería o algo más aplicado? Pues creo que esto es algo que tenemos en común y es que a los dos nos gustan bastante las ideas. O sea, filosofía, por ejemplo, que yo siempre le encontré cuando entré en matemáticas bastante similitud en cuanto a estructura, a cómo se estructura el conocimiento. También fue una asignatura mía que yo disfruté en el bachillerato. Entonces, por esa búsqueda, por ese interés más por las ideas, pues al final, en un bachillerato de ciencias, pues yo terminé en matemáticas. Después, ¿cómo pasamos al mundo de la ciencia de datos? Pues está bien porque mucho de esto va a servir para los dos. Estábamos en cuarto y estábamos un poco preocupados porque quizá en matemáticas no veíamos una salida inmediata al mercado laboral. Entonces, nos empezamos a preocupar, buscamos información en esto de la inteligencia artificial, a ver qué era eso. Un profesor de matemáticas nos habló de Emilio y fuimos a hablar con él para pedirle hacer unas prácticas. Y las prácticas que hicimos con él en el IDAL fueron el cuadro de mando del COVID que vamos a enseñar después. Entonces, ya a partir de ahí vimos que, pues, yo creo desde mi punto de vista que era algo interesante, que tenía futuro, que lo hacíamos medianamente bien. Y después Emilio nos presentó el máster IA3, que hay alguien aquí que también lo está haciendo ahora, que lo hicimos el año pasado. Bueno, aún nos queda presentar el TFM. Y nada, que nos sirvió para especializarnos más en esto de la IA,
más allá de otros conocimientos sobre ciencia de datos que teníamos ya por haber hecho los cuadros de mando, etc. Y ahora mismo en la empresa privada, pues yo creo que esto será muy común, que es que a veces te terminan contratando gente que sabe menos de lo que tú haces que lo que tú mismo sabes. Entonces, se genera ahí un juego ahí sobre ¿y cómo se llama esto? ¿Esto es inteligencia artificial o es machine learning? O las expectativas, intentar rebajarlas o intentar decir, mira, esto es un problema que es asumible o no es asumible. Pero en general yo creo que ahora mismo nuestro perfil está bastante bien visto desde las empresas y yo creo que es un buen momento para estar en la situación en la que estamos. Y nada, contentos. Yo por lo menos estoy contento con mi situación actual. ¿Y por qué nos metemos aquí y en estos otros temas como el libro, etcétera? Pues yo creo que son, aparte de que ya hay una relación entre pues, Ruth o Emilio, pues son ejercicios que también sirven para consolidar conocimiento, aumentarlo y en general ganar experiencia en este mundo. Creo que eso es lo positivo de todo esto. Y eso sería todo. Muy buen resumen y muy buena memoria. Sí. Yo creo que prácticamente ha contado el caso de los dos. O sea, yo lo único es también decir, pues eso, que cuando acabamos la carrera de matemáticas, porque yo también tenía claro que quería hacer, yo tenía claro que quería hacer matemática. Me gustaba mucho la parte pura de resolver puzzles, toda esa forma de enfrentarte a distintos problemas. Y acabando la carrera de matemáticas ya nos dimos cuenta de que hacía falta saber programar para en el mundo real, programar en general, para en el mundo real poder dar soluciones reales a empresas. Entonces yo empecé a programar y aprendiendo a programar me di cuenta de que parecía que en el futuro una de las herramientas que parecía que iba a ser muy valiosa en el futuro era conocer toda la parte del dato. Parece que la carrera de matemáticas te enseña a resolver distintos tipos de problemas con distintos algoritmos y parece que es muy útil añadir a esa lista de algoritmos y tipos de problemas que conoces hoy en día todo lo que gira en torno al dato. Y parece que es así. Y parece que desde luego que cuando llegas a la empresa es muy útil. Y eso, y ya todo lo que ha dicho Pedro. Sí, la verdad que habéis tenido también una trayectoria muy común, muy de amistad, de lo que dices tú, al final se va solapando la amistad con los intereses profesionales y, y bueno, pues aquí estáis, aquí vamos a empezar. Ya estamos 16 personas, es el momento de arrancar y voy a parar, así que os voy a agradecer, ¿vale? Pues buenas tardes a todos. Hoy quiero empezar diciendo gracias a todos los que estáis aquí, que cumplimos un año, al día 31 cumplimos, como no vamos a poder estar juntos porque vamos a estar haciendo otras cosas el día 31 de diciembre, pues quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en esto que arrancó pues como una especie de colaboración a todas las formaciones que hacía Emilio online y donde la gente ya no quedaba para luego unas cervezas, luego para encontrarse y conocerse y poner cara a cara. Y pues pensamos que era muy bonito poder hacer algo de encontrarse. Y el Meetup es una herramienta, una aplicación que lo permite. Así que empezamos con Data Science Valencia y la trayectoria de la vida va trayendo otros regalos como fue Datamecum, que empezamos en mayo, el primer curso empezó en septiembre, ya vamos casi a la mitad y arrancamos la segunda edición dentro de nada. ¿Qué son estos seminarios, las caminatas, las carreras o lo que vaya viniendo? Manera de encontrarnos, somos gente que a todos nos gusta hablar de datos, pues unos hablan desde la perspectiva de Python, de Machine Learning, de inteligencia artificial, como dice Pedro, no, de lo que sea, pero trabajar con los datos, otros trabajan desde Power BI, otros se dedican más a los casos de negocio, cómo trasladarlos a poderlo poner en algoritmos, pero en el fondo nos une un interés por los datos y a mí me gusta que nos conozcamos personalmente porque yo
creo en el poder de la comunidad y en el poder que tiene el networking, el poder generar oportunidades de trabajo, oportunidades de crear libros, proyectos o esto mismo que estamos haciendo ahora mismo. Así que hoy en específico vamos a cerrar el segundo ciclo que se llama visualización. Ellos van a hablar de minería de datos visual interactiva porque han hecho en su trayectoria varias carreras. Dar las gracias a Pedro y a Borja por su tiempo, preparar todo esto, que no es poco. Y este ratito que van a tener con nosotros, no solo de presentación, sino luego de preguntas y respuestas. Y a los que estáis presencialmente, por estar aquí con nosotros y interesaros por el tema y por ellos. Así que sin más, muchas gracias y arrancamos. Vale, pues voy a empezar yo haciendo más o menos la presentación de los temas que vamos a tratar. Y lo que vamos a hacer es hablar de los cuadros de mando, que son una de las herramientas más importantes dentro de la minería de datos visual y seguramente la herramienta más importante si nos adscribimos a la minería de datos visual interactiva. Entonces, nosotros hemos estado los 2 últimos años trabajando tanto en el diseño como en la producción, en el desarrollo de este tipo de herramientas, de los cuadros de mando. Entonces, creemos que quizá no tengamos ni el suficiente conocimiento ni la suficiente experiencia como para dar una charla en el más puro sentido magistral, pero sí para hacerla desde un punto de vista más personal, en la que nosotros os contemos en qué han consistido los proyectos que hemos llevado a cabo, cuáles han sido las dificultades con las que nos hemos encontrado, los errores que una vez pasado el tiempo ahora somos capaces de identificar en nuestro propio trabajo, para que si en algún momento tenéis o queréis dedicaros a este tema, los cuadros de mando o el desarrollo de cuadros de mando, que nuestra experiencia os pueda servir también de ayuda, para que no estéis en la misma posición que estamos nosotros cuando empezamos, que estéis un poquito mejor por lo menos. Vale, entonces empiezo comentando 2 conceptos principales, que es la minería de datos visual y los cuadros de mando. La minería de datos visual son un conjunto de técnicas y exploración de conjuntos de datos que se basan en gráficos y visualizaciones y que tienen como objetivo extraer patrones, tendencias y relaciones en los datos. Cuando digo un conjunto de técnicas, no me limito simplemente a este tipo de gráfico o este otro tipo de gráfico. También me refiero a herramientas de análisis estadístico, herramientas de aprendizaje automático, que permiten procesar de alguna forma los datos y después mostrar el resultado de ese procesamiento visualmente en gráficas. Por ejemplo, aparte de un gráfico, una herramienta de minería de datos visual puede ser una aproximación lineal para extraer una tendencia o un modelo de aprendizaje no supervisado como el clustering para extraer grupos de los datos, etc. Y después tenemos los cuadros de mando, que los cuadros de mando son interfaces gráficas que utilizando las distintas herramientas de la minería de datos visual, permiten representar información, datos de manera clara y concisa. Y que además permiten que el usuario interactúe con la interfaz, de modo que puede elegir qué y cómo se le muestra para que sea más sencillo que extraiga conclusiones o vea patrones o identifique problemas. Aquí os he dejado una lista de herramientas para el desarrollo de cuadros de mando. Todo esto son links. Son links lo que está en azul. Los 2 cuadros de mando que vamos a presentar, los 3 cuadros de mando de los que vamos a hablar están hechos. El del COVID está hecho en R, en Shiny, y los otros 2 están hechos en Python con Dash. Entonces, en Python tenemos la librería de Dash. Aquí os he dejado un repositorio que contiene un montón de recursos para hacer cuadros de mando en Dash. Y después hay otra librería en Python que se llama Streamlit, con la que no hemos trabajado, pero que se está ganando bastante nombre últimamente. Y después está Shiny, que es originalmente una librería de R,
que ahora parece que también han hecho una versión para Python, pero que ahora mismo está en alfa. Después en R tenemos Shiny y en Shiny, alrededor de Shiny existe un ecosistema de librerías para facilitar la creación de cuadros de mando. Una cosa importante es aquí que cabe decir es que un cuadro de mando hecho en Python y en R al final es una página web. ¿Qué pasa? Que Dash y Shiny permiten generar ese tipo de página web que facilita la representación de datos sin la necesidad de ser un experto en desarrollo web, sin saber muchos HTML, sin saber CSS, sin saber JavaScript. Lo que sí, y además en Shiny existen estas otras librerías que te permiten utilizar elementos, siguiendo la sintaxis de R, te permiten utilizar elementos de JavaScript, elementos de HTML, tiene una fácil integración para cambiar los estilos de CSS y algo muy parecido también lo encontramos en Dash. Después, si digamos que somos un desarrollador web, pues ya podemos utilizar otras librerías de JavaScript, como estas que os dejo aquí, que la primera es para representar datos en un sentido general. La segunda es una librería de gráficas, la tercera es para representar mapas y la última vuelve a ser una librería de gráficas. Y después existen software comercial como Power BI y Tableau. Creo que también hubo en este ciclo de charlas una sobre Power BI, por ejemplo. Y después ArcGIS, que es software comercial, la empresa se llama Esri, que es especializada en la representación de datos geográficos. Y entonces aquí os dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, para que los veráis, no voy a entrar aquí ahora, pero estos dos primeros son dashboards sobre datos geográficos del COVID. Este es uno que se hizo muy conocido, que fue como el de los primeros que salió, que está hecho con ArcGIS y después está por digamos, un departamento de sanidad estadounidense y por una universidad estadounidense, y pasó algo curioso, que de repente muchas otras administradores empezaron a comprar o a adquirir ese mismo gráfico, y aquí vemos ese mismo tipo de gráfico y vemos como la Comunidad Valenciana también tenía ese mismo gráfico, pero para los datos de la comunidad. Después tenemos otro ejemplo, es el visor presupuestario de la Generalitat, que está hecho en la librería de 3.js. Y aquí os dejo un enlace a otros ejemplos que están hechos con datos públicos publicados por la administración. Y como último os dejo un enlace a un libro que nosotros le echamos un vistazo a la hora de diseñar, que lo que hace es incluir muchos ejemplos, ver en qué falla, en qué son mejores, cómo se puede mejorar, un poco también la dinámica de esta exposición. Y nada, con esto le doy el paso a Borja para que explique el primer cuadro de mandos. Este artículo del Financial Times, que es vuelve a ser sobre la pandemia, sobre el inicio del COVID-19, cómo evolucionó en los distintos países, las distintas paradojas que se encuentran en los datos. Bueno, es todo un análisis desglosado por países, y me parece que es un buen ejemplo que muestra un uso explicativo. Esto ya no sería un cuadro de mando porque se llama un artículo, pero sí que es una visualización interactiva de la información. Entonces, como vemos aquí, mientras vamos siguiendo el artículo que han escrito, por ejemplo, conforme vamos bajando, el gráfico de la izquierda, vemos que se va ajustando a lo que estamos leyendo para darnos para enseñarnos con los datos lo que quieren decir. Y han escogido meticulosamente qué gráficos quieren mostrar para reforzar las ideas que quieren transmitir. Entonces, esto no es que esté mejor ni peor, quiero decir, utilizar los cuadros de mando o la visualización para explicar es simplemente otro posible uso que tienen las visualizaciones. Digo esto porque justamente los 3 ejemplos de cuadro de mando que vamos a dar a continuación van totalmente por el otro camino, son puramente exploratorios, es decir, son herramientas que están pensadas para que el experto llegue con las preguntas y estas herramientas sean una ayuda o hagan lo más fácil posible que el experto navegue por estos datos y saque las conclusiones que tenga que sacar. Entonces, una vez explicado esto, ya me gustaría empezar con el primer cuadro de mando y el más sencillo de todos. Es el primero que hicimos también, que trataba de
de representar, de visualizar los resultados de una encuesta que lanzó la Universidad de Valencia sobre la condición física, o sea, sobre la salud física y mental durante el primer confinamiento por el COVID-19. Que, como recordamos, pues el primer confinamiento fue el que fue especialmente duro, el que nos pilló por sorpresa. Estuvimos más de un mes, creo que fue, encerrados en casa. Entonces, era para ver cómo había afectado eso a la gente que hizo la encuesta. Entonces, bueno, aquí hay una primera gráfica que nos permite visualizar cuándo fue respondiendo la gente. Y esta ya es la parte importante. Entonces, voy a refrescarla para que parta de cero. Entonces, como vemos, este cuadro de mando lo dividimos en 3 categorías. Perfil del encuestado, respuestas simples y respuestas múltiples. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros dividimos las respuestas a la encuesta online que se lanzó en estas 3 categorías. Una primera categoría que constaba de estas 4 variables que estamos viendo en pantalla, que servía para hacernos una idea del perfil físico, del perfil de usuario, o sea, del perfil de encuestado que había respondido. Y luego, ya sobre las preguntas sobre las que teníamos interés, las dividimos en dos grupos, las de respuesta simple y las de respuesta múltiple. Las de respuesta simple son las que solo podías seleccionar solo tenías que responder con una respuesta concreta, por ejemplo aquí, tipo de trabajo durante COVID. No ha trabajado, ha realizado trabajo presencial, etc. Y las de respuesta múltiple, que son las que admitían varias opciones. Por ejemplo, ha tenido dolor en estas fechas y podías decir que habías tenido dolor en la zona cervical y en la zona lumbar, o que no habías tenido dolor. ¿Vale? Entonces esta es la división, como lo habíamos estructurado. Entonces, vamos a ir... Como he dicho al principio, los cuadros de mando que vamos a enseñar son más exploratorios que explicativos. Entonces, lo que pienso que también puede tener valor para los que estéis escuchando es que son bastante genéricos. Es decir, todo lo que se propone aquí, toda esta forma de visualizar los resultados de esta encuesta, no es específico por las características de esta encuesta, sino que, como veis, hemos dividido las respuestas simplemente por el tipo de respuesta, pero tipo de respuesta en cuanto a simple, múltiple y perfil. Entonces, quiero decir con esto que este tipo de cuadro de mando se puede utilizar con conjuntos de datos muy distintos. Entonces, aquí, el perfil del encuestado. Tenemos 5 pestañas. La primera, el total, donde veríamos las 4 variables que definen el perfil del encuestado, la cantidad de hombres respecto a mujeres, cómo se distribuye la edad, el peso. Y luego tendríamos una pestaña por cada una de estas variables. Por ejemplo, la del sexo. Y en cada una de estas variables podemos ver la relación que existe entre esta variable con el resto de variables de perfil del encuestado. Por ejemplo, cómo se distribuye la edad, según si eran mujeres o hombres los que contestaban, o la altura respecto a hombre-mujer, o el peso respecto al sexo. Y como vemos, pues vemos lo típico, pues lo que nos cabría esperar, que parece que los hombres son un poco más altos y los hombres son un poco más pesados. Nada nuevo por aquí. Vale, y aquí ya pasaríamos a una parte más interesante, que sería analizar las respuestas simples. Esta parte está dividida en 3 secciones. Una primera para filtrar y otras 2 para, otra vez, relacionar variables. Entonces, esta primera, para filtrar, nos permite, mediante este cuadro de la izquierda, hacer una selección del conjunto que nosotros queramos y eso cambiará el gráfico de arriba y lo podremos comparar siempre con el de abajo, porque el de abajo se mantendrá constante con la representación de toda la población. Entonces, podríamos seleccionar, por ejemplo, la pregunta de, en comparación antes del COVID, ¿cuántas horas al día estás sentado? Y ver si ha respondido de forma distinta a la gente más mayor respecto al total. Y como vemos, pues parece que sí. O sea, parece que pasa algo curioso y es que un 40% de la gente que hemos filtrado pasa menos horas sentada durante el confinamiento. Cosa curiosa, desde luego. Y sin embargo, en los jóvenes, pues no pasa así. Entonces, también hemos dicho que íbamos a ir resaltando errores que hemos visto con más perspectiva y, por ejemplo, esta gráfica, una de las cosas que podemos ver hoy en día que quizás se podría mejorar es que se podrían integrar estas 2 gráficas, la de muestra completa y la de muestra filtrada, en una sola, en un solo diagrama de barras que permita comparar de manera más sencilla sin tener que estar mirando la de arriba y la de abajo. Y luego las otras 2 secciones, como he dicho, sirven para relacionar variables. Aquí podemos, con la pregunta que hemos seleccionado arriba, podemos ver cómo han contestado según el sexo, según la edad, según la altura y según el peso. Es decir, según la característica de perfil del encuestado. Y también podemos comparar según, también podemos relacionarla con las respuestas a
otra pregunta simple. Como por ejemplo esta que está seleccionada aquí, tipo de trabajo durante el COVID. Entonces, ahora mismo tendríamos dos preguntas seleccionadas. En comparación antes del COVID, ¿cuántas horas al día estás sentado? Con otra, tipo de trabajo durante el COVID. Y como vemos, ponemos las posibles respuestas de ambas Adrián, preguntas en los mira, dos ejes. entérate, anda, mira a ver lo de... O sea, se me ha olvidado. Como vemos, pondríamos las respuestas en los dos ejes y la intersección sería la cantidad de casos que caen ahí. Y luego el color de esta gráfica, no quiero entrar mucho, pero tiene que ver con si las dos variables son independientes o no. En este caso, como hay muchos colores, pues no son independientes estas variables. Es más, si nos fijamos en la proporción, parece que si evidentemente tienes un trabajo presencial activo, pues es más probable que pases, o sea, la proporción de que pases menos horas sentado es mayor que aquí. Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en estos detalles. Y por último, las respuestas múltiples siguen el mismo esquema que las respuestas simples, simplemente que había que tener en cuenta la naturaleza de estas respuestas. Entonces, pues el filtro es lo mismo, pero en vez de tener ese pie chart tenemos un diagrama de barras en las que vemos las respuestas, vemos el número de opciones marcadas, pero la idea vuelve a ser la misma. Y quizá la posible mejora o el error que estamos viendo aquí, pues sería el mismo, que estas dos gráficas seguramente sería mejor pensar cómo integrarlas en una sola gráfica para no tener que estar mirando arriba y abajo, sino que en una sola gráfica estemos viendo la diferencia entre lo que hemos filtrado y la población total. Y luego, por último, aquí habría otro gráfico que nos serviría para relacionar otra vez con la misma idea anterior la pregunta que hemos seleccionado aquí arriba con una pregunta simple. Por ejemplo, podríamos relacionar ha tenido dolor en estas fechas con la de antes. Entonces veríamos, en función de lo que han contestado, lo que han seleccionado. Vale, pues este sería un cuadro de mando. Como vemos, es bastante sencillo en cuanto a propósito. Simplemente quiere representar este conjunto de datos. Quiere que sea todo lo cómodo posible navegar esta información y encontrar relaciones, pero las preguntas te las tienes que hacer el usuario cuando llega a esta página. Sí, ya está. Vale, pues este cuadro de mando lo hicimos en el IDAL dentro de un proyecto piloto de él con la Diputación de Albacete, lo tengo aquí, el Servicio de Modernización Administrativa y TIC de la Diputación de Albacete. Entonces, ¿qué es Sedipualba? Entonces, en la Diputación de Albacete han desarrollado Sedipualba, que es una herramienta de gestión electrónica de entidades públicas. Esto quiere decir que con Sedipualba se puede administrar cualquier cosa dentro de un ayuntamiento, dentro de una diputación, dentro de una universidad, etc. Y es una herramienta que es sin ánimo de lucro, desarrollada por el sector público, para el sector público, que está teniendo bastante éxito. Entonces, lo que querían es desarrollar una herramienta que permitiera, por ejemplo, los ayuntamientos estudiar cuál está siendo el rendimiento del ayuntamiento a la hora de resolver expedientes administrativos del tipo que sean, ¿no? Por ejemplo, una multa, cobro de impuestos, una inscripción en el padrón, etc. Entonces, ¿cuáles son los datos con los que trabaja este cuadro de mando? Los datos con los que trabaja el cuadro de mando se llaman expedientes. Entonces, un expediente es algo que se genera siempre que se inicia un trámite administrativo dentro de la plataforma Sedipualba. Por ejemplo, alguien se inscribe en un padrón. Alguien se inscribe en el padrón. Entonces, se genera un expediente que tiene, al que se le asocian los siguientes datos, que son el contenedor. El contenedor es el área del ayuntamiento en el que se ha generado un expediente, digamos que en área o concejalía, podríamos decir. El procedimiento es una etiqueta que describe en qué consiste el procedimiento, en este caso sería inscripción en el padrón, y se le asocia una fecha de inicio, que es el momento en el que se abre el expediente. Y después, claro, un expediente puede estar abierto o cerrado. Por ejemplo, si se abre una inspección a un individuo, ese expediente se abre tal día y cuando se finaliza la inspección
ese expediente se cierra. Entonces, hay algunos expedientes que tienen asociada una fecha de inicio y otros que tienen asociada una fecha de fin y otros que no. A los que no tienen asociada una fecha de fin decimos que están abiertos y a los otros decimos que están cerrados. Vale, entonces, este expediente, como he dicho, es un dato muy general. Para cualquier tipo de gestión administrativa se genera un expediente. Entonces, cuando desarrollamos la página, lo que intentamos es que fuera lo más general posible, que se pudiera adaptar fácil a otro tipo de dato que fuese un poquito más completo. Por ejemplo, un contrato público. Un contrato público también tiene lo mismo, el área del ayuntamiento en el que se ha hecho, se ha impulsado, el procedimiento, que puede ser contratación, la fecha en la que se abre, pero también puede tener asociado otros valores. Por ejemplo, la cuantía del contrato. Entonces, aquí veréis que no solo tenemos esta página en la que dedicado a los expedientes, sino que lo que hicimos es que pensamos esto como algo que tuviese distintos paneles, en lo que el propio título de la página sirviera para poder navegar entre los distintos paneles. Cada uno de los paneles estaría asociado a un tipo de dato. Entonces aquí podemos ir a la página de contratos y ya, por ejemplo, aquí en todas estas selecciones ya no solo y en todos estos datos ya aparecen nuevos datos como el importe y ya cambian las distintas opciones que tenemos. Pero nos vamos a quedar aquí en expedientes. Entonces, paso a explicar un poquito el aspecto de la página y su funcionalidad. Aquí lo que vemos es un resumen de todos los expedientes que se han abierto desde que se tienen datos. Entonces, para tener una visión general de lo que está pasando en el ayuntamiento. Y después tenemos aquí este otro elemento que es con lo que digamos que vamos a seleccionar los datos. Hay dos partes bien diferenciadas en esta visión que vemos, que es esta primera de aquí, este primer tercio y esta segunda parte. Aquí va a ser donde vamos a seleccionar los datos que queremos representar y aquí es donde se van a representar. Entonces tenemos este elemento de aquí, el que llamamos carta, y que tiene una serie de selectores. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar un contenedor, podemos seleccionar el procedimiento dentro de ese contenedor y esta es una mala selección. ¿Vale? Bueno, aquí mismo. Entonces aquí, aquí lo que estamos haciendo es seleccionar el contenedor 1177. Entonces podemos venir aquí y darle a aplicar. Entonces aquí ya se vería unas gráficas asociadas a esta selección. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues, ¿o qué más elementos tiene la carta? Pues aparte del selector de contenedor de procedimiento, tenemos un selector de rango y tenemos aquí otro pequeño resumen. Este resumen hace referencia a los expedientes que se iniciaron en el rango de tiempo seleccionado. En este caso, como no hay nada seleccionado, es en todo el tiempo y que corresponden con esta selección. Después tenemos aquí otro resumen y estos datos se corresponden con los expedientes que se finalizan en el rango de tiempo seleccionado y se corresponden con esta selección. Vemos que esto está en negrita y esto está difuminado. Esto lo controla estos dos botones de aquí que nos permiten elegir entre si queremos seleccionar los expedientes que se inician o los que se finalizan en el tiempo seleccionado. Vale, entonces, ahora hemos elegido un conjunto de expedientes, o hemos elegido un subconjunto de expedientes y estamos viendo sus datos. ¿Qué pasa si queremos comparar con otro subconjunto de expedientes? Pues para eso tenemos aquí este botón que lo que nos permite es añadir más cartas. Entonces aquí podemos hacer cualquier otra selección y aquí hemos seleccionado estos otros conjuntos. Entonces, aparte de los propios elementos de selección, las cartas también funcionan como leyenda, por eso los colores que tienen. Y es que, si os fijáis, al seleccionar un subconjunto, la cantidad de etiquetas que pueden estar asociadas a él hace difícil que en una leyenda se indique
qué conjunto, o sea, qué conjunto se corresponde con el color rojo. Entonces, eso se soluciona con el hecho de utilizar las cartas. Vale, y hasta ahí, digamos, el funcionamiento general de esto. Ahora voy a pasar a explicar algunas gráficas. Entonces, venimos aquí a unos subconjuntos mejor seleccionados y tenemos aquí las gráficas. Entonces, ¿cómo podemos elegir, cómo seleccionamos las gráficas que queremos ver? Pues de una manera análoga a cómo seleccionamos el panel, aquí vamos a poder seleccionar el tipo de gráfica que queremos ver. De hecho, aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo ahora mismo esta, podía moverme aquí para tener esta gráfica aquí. Esto está, o sea, se permite poder ver una gráfica, la misma gráfica dos veces porque quizá querramos estudiar dos partes distintas de la misma gráfica simultáneamente. Entonces, esto lo permite. Entonces, vale. Esta gráfica de aquí no tiene mucho misterio, es una serie temporal en la que cada punto nos indica la cantidad de expedientes que se iniciaron en el mes correspondiente, en este caso del subconjunto azul, o sea, del contenedor, de este contenedor, en febrero de 2018 se abrieron 319 expedientes. Y esto de aquí nos permite ver las proporciones, nos permite ver la cantidad del total de la selección y las proporciones de las selecciones. Entonces, vamos a pasar a una gráfica, uno de los errores que hay en esta página, que digamos que es esta gráfica. Esta gráfica puede ser un poco difícil de explicar, a ver si lo hago bien. Entonces, esto vuelve a ser una serie temporal. Pero, ¿qué es aquí cada punto? Aquí, en cada punto, estamos viendo el tiempo medio de resolución de los expedientes que se iniciaron en el mes correspondiente, o sea, en agosto de 2019, pero que ya se han acabado. O sea, de los expedientes que se iniciaron en agosto de 2019, aquellos que sé cuánto duraron, cuánto tiempo estuvieron abiertos, son los que ya se han finalizado. Entonces, solo considero eso, calculo el tiempo de resolución de cada uno de ellos, hago la media y eso es el punto que represento aquí. Pero claro, esta gráfica introduce un claro sesgo, y es que si yo me voy a agosto de 2020 y selecciono solo los expedientes que se abrieron en agosto de 2020 y ya se han finalizado, estoy eligiendo expedientes cuyo tiempo de finalización es menor que el tiempo que hay desde la última actualización de los datos hasta agosto de 2020. Entonces, esto es lo que intenta indicar este triángulo aquí. Este triángulo aquí nos dice ningún punto, por esta coda que acabo de indicar, ningún punto puede pasar de aquí. Y nos viene a decir, oye, si ves una tendencia a la baja aquí, no es que todas las cosas estén yendo mejor, sino que simplemente estás considerando los expedientes que se cierran más rápido. Y cuanto más te acerca, considerar los expedientes que aún se cierran más rápido aún. Entonces, esto nos viene a indicar, es como una indicación de que, mira, esto es el tope. Entonces, ¿cuál sería una forma? Y esta gráfica siempre nos dio bastantes problemas desde el punto de vista conceptual. Porque quiero decir, porque es si tú solo ves esto, pues dice todo va bien. O sea, como ya he dicho, introduce un sesgo. Y esto intenta indicarlo. Pero ¿cuál hubiese sido una mejor solución? Pues existe dentro de la estadística una rama que se llama análisis de la supervivencia, que lo que intenta es que se basa en experimentos en los que tienes individuos en los que conoces su tiempo de vida, o sea, en este caso sería lo que tarda un expediente desde que se abre hasta que se cierra, pero también permite incluir en el análisis aquellos individuos que tú solo conoces el momento en el que se empezaron a estudiar. O sea, solo nos permitiría añadir al análisis aquellos expedientes que solo sabemos el momento en el que se abrieron y no sabemos cuándo termina. Entonces, con esto podríamos dar aproximaciones basadas en esta teoría, que no voy a ampliar más, pero que ya nos permitirían dar aportar ideas mejor sustentadas, que no introdujeran un sesgo. Esta teoría también nos aporta información sobre cuando unos datos no son fiables. Como veis aquí,
al final muchos datos no están incluidos porque aplicando una serie de criterios se puede saber que esos datos no son fiables, no los dibujes. Entonces, y después aquí tenemos, también tenemos aquí otro tipo de gráfica, que es una gráfica de violín, que vuelve a ser, la gráfica de violín intenta aproximar la función de densidad de los expedientes finalizados. Pero vuelve a tener un problema, y es que aquí no se ve porque está cortado, pero estas gráficas desde un primer momento le asignaban densidad mayor que 0 a valores menores que 0, lo que no tiene sentido porque estamos hablando del tiempo y no existe un tiempo menor que 0, no hay un tiempo de duración menor que 0, no existe un tiempo de duración negativo. Entonces, con esta otra teoría, con esta teoría de análisis de la supervivencia, también se puede intentar dar una idea para intentar describir la distribución de un tiempo de resolución, pues se puede hablar de esto, que es la probabilidad de que un individuo sobreviva más de cierto tiempo, que estas serían las gráficas que estaríamos viendo aquí. Entonces, la moraleja de todo esto es que quizá a veces, a la hora de presentar un dato, te encuentres con que te da problemas teóricos que no sabes resolver, y quizá investigando un poquito más llegues o preguntando a alguien que sea más experto en eso, llegues a un conocimiento que tú no tenías antes y que te permite presentar esa información de manera más fiable, más confiable y en definitiva mejor. Después, después, otra cosa interesante que tiene la página es esta otra gráfica de aquí, que es un trimap, que si visteis la charla de Emilio, él habló de ello. Entonces, un trimap es una representación gráfica que permite describir una estructura jerárquica y dos variables numéricas. Entonces, ¿cuál sería la estructura jerárquica aquí? Pues si nos fijamos, los procedimientos tienen varias etiquetas. El nombre de los procedimientos tienen varias etiquetas. Eso es porque tiene una estructura anidada. Quiero decir, dentro de vías públicas urbanas existe un procedimiento que se llama gestión de valos. Aquí, por ejemplo, aquí, en vías públicas urbanas existe un procedimiento que se llama proyectos, otro que se llama informes y propuestas y otro que se llama incidencias y reclamaciones. Entonces, como veis aquí, metiendo cajas una dentro de otra permite describir una jerarquía, esta gráfica. Después, ¿cómo se le asigna el área a cada caja? Pues el área viene dada por la cantidad de expedientes que hay dentro de cada una de estas categorías. ¿Y qué es el color? El color es el tiempo medio de resolución de los expedientes finalizados dentro de cada una de las categorías. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Pues que aquí en transparencia el tiempo medio de resolución es muy alto, lo podemos ver porque tiene un color rojo intenso. Y aquí es más bajo, está digamos que a la mitad del rango de color que está sobre aquí. Entonces, los trimmaps son una herramienta gráfica muy potente que te permite contar muchas cosas sobre los datos, pero tiene un problema, y es que se lleva mal con tener demasiadas etiquetas, con tener demasiados subconjuntos. ¿Por qué? Porque hay categorías que dejan de ser apreciables. Entonces, esto lo intentamos resolver de dos formas. Una, la forma más evidente es esta. O sea, añadimos un botón y que el gráfico se amplíe, sea más grande. Pero otra forma que decidimos fue, mira, vamos a considerar aquellos recuadritos que no son fácilmente clicables. Porque si algo es fácilmente clicable, te puedes mover por encima, o sea, puedes moverte por encima y puedes leer con la tooltip, con estos apuntes que te va dando la gráfica, puedes leer la información. Pero estos de aquí ya es un poco más incómodo. Entonces vemos aquí cómo aquí se generó esta caja artificial que lo que hace es guardar aquellos expedientes, aquellos subconjuntos que tienen menos de 117 expedientes. Entonces esto nos permite clicar dentro y ya podemos leer más cómodamente las categorías. Bien, y después no he hecho ninguna referencia a cómo se está presentando aquí la información de las cartas, y es la siguiente.
Vemos aquí que aquí hay este recuadro más grande es azul porque hace referencia a este recuadro más grande es verde, hace referencia a este, y este rojo hace referencia a este de aquí. Y más o menos con esto serían las ideas principales de este cuadro de mando. Y con eso terminamos. Gracias a todos por vuestra atención y en concreto gracias a Ruth por organizar todo esto. Muchas gracias, Pedro. Tienes una pregunta en el chat, Pedro. Sí. Hay una duda sobre la gráfica de duración de los expedientes. Es de José Luis Matute, que no es ni la primera ni la segunda vez que está con nosotros, o sea que seguro que es una pregunta muy interesante. Dice sobre la gráfica de duración de los expedientes y el análisis de supervivencia. La zona gris empezaba en julio del 19. ¿Es que significa eso que no hay expedientes más antiguos que aquella fecha? No, esto es, o sea, ¿cuál es la zona? Vale, voy a explicar mejor qué es la zona gris. La zona gris muestra para cada punto en el eje Y, para cada punto en el eje X muestra la distancia que hay desde ese momento temporal hasta la última actualización de los datos. Entonces, desde julio, o sea, digamos, si aquí en julio de 2019 hay todo este tiempo hasta julio de 2021. Entonces, claro, esta gráfica no se le está asignando el mismo espacio a un día aquí y a un día aquí, pero la distancia de aquí a aquí es la distancia que hay desde julio de 2019 hasta la última actualización de los datos, que es julio de 2021. ¿Por qué? Porque ningún expediente abierto en 2019, en julio de 2019, puede tener una duración mayor que el momento de la última actualización de los datos. Y eso, si tuviese una duración mayor a ese momento, situaría el punto en aquí. ¿Por qué termina aquí? En realidad no termina aquí. En realidad esto sigue así. Solo que decidimos que tampoco hacía falta, o sea, que la gráfica se tiene que centrar en estos datos, no se va a centrar aquí. Entonces, esto sigue aquí. Porque hay datos, o sea, el dato más antiguo es aquí en junio de 2017. O sea, sí que hay datos. Pero simplemente es eso. Esto sigue, pero decidimos centrarnos aquí en esta parte de la gráfica. Muy bien, creo que del chat no hay alguna pregunta más. Yo tengo dos preguntas. La primera, respecto a esto, ¿qué problema tuvisteis con la información al tratarse de información pública, de ciudadanos? ¿Tuvisteis que hacer algo especial? Esto que hablamos de anonimizar. Bueno, sí, o sea, ¿Alguna? no, o sea, en los datos que teníamos no había información personal de ningún tipo. Son etiquetas y además en algún momento de todo este proceso, como es la primera vez que hablamos de ello, pues decidimos aleatorizar las etiquetas, remezclarlas un poco para que no hubiera problemas. Pero sí, o sea, en realidad los datos eran datos muy abstractos, muy del sistema informático, no tanto de la relación de la administración con los ciudadanos, sino era muy del sistema informático dentro de la plataforma. O sea, no había datos personales de ningún tipo en los datos. Y a diferencia de ahora que habéis trabajado con empresas, ¿se hace un tipo de tratamiento, elección de los algoritmos que también hablan de que según el sector, por ejemplo, si tratas en salud, si tratas en organismos públicos, que no sean los mismos algoritmos para que se pueda trazar mejor la información o no? ¿Teníais libertad para trabajar? Sí, en esto sí, porque al final nosotros no, en realidad aquí no hay ningún algoritmo, no hay, solo nos dedicamos a buscar cómo intentar representar la información de la mejor forma posible. Y ya está, quizá, no sé, digamos que quizás sí que encuentre una diferencia
en que como ya Seguipo Alba tenía una estructura informática seria ya montada, pues estaban bastante bien estructurados los datos y por nuestra parte no hubo mucho que hacer más allá de pensar en cómo representarlos. ¿Cómo? Que a veces cuesta encontrar esto cuando pasas al mundo laboral, sobre todo en una empresa que se intenta meter en este mundo hace poco. Ellos pues lo tenían bastante organizado y bueno, y así les va bastante bien. Y la segunda que tengo es respecto al COVID, porque para mí lo más importante de ese trabajo, claro, es sacar información útil de unas preguntas que iban a un público muy, muy variado. No controlabas ni la edad, ni el sexo, ni los estudios, entonces tenían que ser preguntas muy claras para que no hubiera dudas en qué contestar, para que luego la visualización fuera buena. ¿Cuánto creéis que es importante saber de lo que estás hablando, de ese trabajo de campo previo antes de la visualización? Igual que pasa seguro en vuestra empresa. Esta pantallazo que habéis puesto, ¿cuánto creéis que es el trabajo antes de decir, venga, me voy a poner a visualizar? Vale, la contesto yo, Pedro. Sí, o sea, Sí. la verdad es que esta página en cuanto a, o sea, como para explorar los resultados de la encuesta está bastante bien porque te permite consultar todas las gráficas que te pueden ocurrir de manera bastante sencilla, pero como dices, ya para sacar conclusiones, la verdad es que después de esto lo que hicimos fue un análisis estadístico en el que ya modelizamos la variable a predecir, lo tengo por aquí. O sea, ¿cómo planteamos esto? Ya para tratar de o sea, la visualización fue por una parte. La visualización simplemente quería que fuera todo lo accesible posible la información que estaba detrás de la encuesta. Y luego ya cuando quisimos extraer las conclusiones, nos apoyamos en esta visualización, pero realmente ya hicimos todo un análisis en R, en la que tratábamos de modelizar la respuesta a la pregunta de ¿ha sufrido molestias físicas? Tratábamos de ver las variables predictoras. Entonces tratábamos de ver qué comportamientos o qué tipo de perfiles de persona acentuaban las molestias físicas. Pero ya digo, pero lo hicimos ya en R, con un modelo lineal. Y en cuanto a lo que decías, Ruth, de cómo de importante es conocer los datos antes de intentar representarlo, pues sí, o sea, es bastante importante. Sobre todo, es importante tener el contacto con el usuario. El usuario que igual es un experto en ese tema. Entonces, igual te puede ayudar él, te puede guiar, te puede decir, mira, aplica tal filtro para extraer tal conclusión. O quiero que se muestre de esta forma, o quiero que tenga tal funcionalidad. Entonces, siempre es muy positivo tener ese tipo de relación. Porque, por ejemplo, esto de los datos del COVID, pues sí, o sea, si hubiésemos tenido desde un punto de vista nosotros un bagaje, digamos, más médico, pues quizá hubiésemos hecho cosas distintas, pero nuestro objetivo era simplemente facilitar los resultados de la encuesta. Pero después ya en los otros dos cuadros de mandos ya era trabajar para extraer conclusiones, para que alguien extrajera conclusiones en un contexto muy específico. Entonces, sí que resulta necesario estar en contacto con esta gente y también resulta necesario conocer los datos. Y, como ya he dicho, si en algún momento se encuentra un problema evidente, pues intentar buscar, rascar teóricamente, a ver si hay alguna solución. Claro, y no solamente un problema, Pedro, sino también las conclusiones que puedas sacar Sí. de la información, que al final es muy fácil tomar conclusiones y tomar acciones basadas en esas conclusiones muy rápidamente. Por eso es verdad que tiene que haber una labor de trabajo muy cercana de el que sabe de lo que está hablando con las personas que preparan y que las personas que preparan toda esta información quieran enterarse de cómo funciona el negocio. Sí,
Sí, sí, sí. que tener esa curiosidad de saber de lo que estás hablando, sea de un problema Sí, como claro. ahora en vuestra empresa, sea el COVID o sea... Sí, o sea, ahora que lo dices, cada vez que hemos tenido que hacer una herramienta de estas, ha habido un periodo al inicio de inacción, o sea, de no entiendo nada. No entiendo el dato y mucho tiempo hasta que ya empiezas a hacer un primer diseño, pues cuesta. Y siempre cuesta, y siempre hay que hacer el esfuerzo por entenderlo, porque si no, ni siquiera puedes empezar. Claro, Pero sí que es verdad que al claro. final, o sea, también lo que comentábamos al principio, que los cuadros de mando que hemos diseñado al final son muy poco específicos. O sea, dependen, o sea, de todo lo específico que podrían ser, si lo pensamos realmente, por ejemplo, el último cuadro que hemos enseñado, en realidad tiene una parte izquierda para seleccionar información y una parte derecha para visualizar la información. Y, o sea, algo que hemos tenido en común en todos los cuadros de mando es que los hemos intentado hacer todo lo genéricos posibles para que absorban casi cualquier tipo de dato. Y sí que es verdad que los análisis han tenido que venir más, o sea, las conclusiones han tenido, o sea, esto ha servido de refuerzo, pero desde luego ninguno de estos cuadros de mando te hace el análisis estadístico, por así decirlo. O sea, son muy genéricos en cuanto a lo que se puede conseguir. Estoy de acuerdo, pero toda la generalidad que dices, por ejemplo, la pregunta que han hecho por el chat, claro, si tú coges expedientes de un tema en concreto que solamente hay a partir de un determinado año, claro, no va a haber de años anteriores, entonces igual te sale vacío y piensas, claro, está mal la visualización, igual no está mal la visualización, igual es que para ese tipo de expedientes no existían del año 2019 hacia atrás. Entonces, a eso me refiero que hay que tener un poquito de conocimiento para, por ejemplo, si ese es el caso, decir, no existen expedientes de este tipo anteriores, para evitar que el usuario diga, esto está estropeado. No está estropeado, es que de ese tipo que has seleccionado y claro, eso solamente se hace cuando tú conoces qué es lo que estás hablando. Si hay una nueva categoría de producto, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Se lanza un producto a partir de 2021 y entonces tú pones una comparativa 2021 de un producto contra otro y el producto solamente ha arrancado en 2021, todas las comparativas te van a dar el 100% de crecimiento, pero eso es falso. Luego te va a trastocar todas las comparativas de venta. Entonces, es verdad que hay que decir, no, ojo, que es que este producto se ha lanzado en 2019 y esta comparativa que te estoy dando es errónea. Entonces, por eso digo que sí que es verdad que hay que hacer un trabajo de análisis que es muy arduo, que es el más duro, porque claro, no estás viendo nada, solamente estás trabajando con los datos sin ver la parte bonita, pero que seguro que habéis estado muchas horas entendiendo qué preguntas había, o sea, qué era lo que había detrás de las preguntas de la encuesta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, yo como lo intentaba generalizar, claro, por ejemplo, el problema que estaba explicando Pedro con la gráfica que tenía este triángulo gris y todo esto, en realidad, claro, eso es, la naturaleza de ese problema es de cualquier proceso que tenga una fecha de fin. Siempre que analices el tiempo de procesamiento de algo que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, llegas a ese problema. Entonces sí que es verdad que hay que entender ese problema, pero es aplicable Sí, por a otros supuesto. tipos de procesos, pero sí, sí, sí. Pero claro, sí, tiene que quedar Sí. claro eso. Y creo que lo que también quieres decir es que hay que estandarizar, que no podemos sacar un cuadro de Claro, mando para sí, sí, una cosa justo. específica y que luego haya que crear otro de cero para otra cosa. Si podemos estandarizar y que cubra diferentes casos de uso, pues mejor. Exacto. Bueno, y Creo que Juan tenía ¿qué me parece? la mano levantada. Juan, venga, que Sí, no Juan seguro nada, que muy nos... rápido. Era simplemente apuntar un comentario que habéis hecho, hablabais de la necesidad de meterse en el problema y comprender los datos para crear un cuadro de mando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que aquí esa labor excede un poquito al científico de datos. Yo creo que al final, eh, para hacer un cuadro de mando es imprescindible que se involucre la persona que va a utilizar ese cuadro de mando, o la persona, departamento, llamarlo como queráis. Es decir, al final, en cualquier problema de ciencia de datos, es importante que el científico de datos adquiera conocimientos o parte del conocimiento
sobre los datos que está trabajando, eso es importantísimo, pero nunca va a suplir ni debe suplir a la persona que va a utilizar, o la persona del campo de aplicación, que es quien realmente se va a hacer las preguntas, es realmente quien va a utilizar ese cuadro de mando, es realmente quien, no sé, quien va a darse cuenta de cosas extrañas, eso que apuntaba Ruth, ¿no? Mira, es que una cosa que para ti no puede ser importante, como lo de la fecha, pues no tiene sentido que hayan fechas por debajo de esta fecha, con lo cual, bueno, era simplemente un apunte, que vamos, que creo que es imprescindible. Imagino que en muchas ocasiones nos ha pasado a todos que nos han dado un dataset, una empresa, algo y ha dicho, enséñame lo que tengo en mis datos, o muestra la información de mis datos, o qué hay en mis datos. Y la respuesta por nuestra parte, bueno, por mí siempre es la misma. Es decir, ¿qué quieres averiguar de tus datos? O sea, yo creo que habéis dicho que los cuadros de mando pueden ser exploratorios o explicativos. Yo creo que deben ser explicativos, ¿vale? Lo del análisis exploratorio de datos, generalmente, no sé, o sea, yo no lo hago con cuadros de mando generalmente. Tienes herramientas para explorarlos y ganar conocimiento. Pero, o sea, es lo que decía, deben ser puramente explicativos. O sea, explicativos en el sentido de que quien los va a utilizar tiene que saber lo que tiene que encontrar. Lo que pasa es que acceder a esa información o a ese conocimiento a partir del dato es complejo para él. Es decir, 50.000 Excels, 50.000 repositorios de datos y toda esa información, a veces información no agregada, pues no es útil para el experto en el campo de aplicación. Con lo cual, bueno, apuntar simplemente eso, que yo creo que deben de ser explicativos. También pueden ser exploratorios, evidentemente, pero deben de ser explicativos para ser utilizados en empresa y que al final es fundamental que el experto se involucre porque, bueno, hace que crezca o que se creen productos mucho más adecuados y útiles para la empresa. Y ya me callo, perdonad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, muchas gracias, chicos, por vuestro tiempo, por estas explicaciones tan profundas sobre los 3 cuadros de mando. Seguid así. Dentro de nada seguro que podemos hacer otra más y ya habrán pasado otras 2 o 3 cosas más entre medias. Y disfrutad este tiempo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y nos vemos en la próxima, 12 de enero. Un abrazo. Gracias a ti, Ruth. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.